Nadie ha aprendido lo mejor de su vida estando con Wow, aprendizaje. primera vez que me dicen eso. Porque vivimos en una cultura que Queremos anula las esconder. emociones. Cuando da el Eso, otro. yo quiero Claro. entrar ahí porque a mí me cuesta un poquito. Ignorar. No sé si yo le tengo un nombre a la loca de la casa. Ajá. Puede ser un caramelo agrio. Entonces, me han dicho... Son el miedo y la tristeza. Y son las que menos queremos vivir. Hoy en Amiguichis, ¿qué es la inteligencia emocional? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Amiguichis. Estamos felices, Kerly Oniuska y yo, de recibir a la psicóloga Yugle Rivas. Bienvenida Gracias. de Venezuela Yugle. para el mundo. Gracias. Tremenda profesional. Bueno, hoy yo creo que nosotras, chicas, queremos hacerle un montón de preguntas sobre todo este tema que acabas de decir, Kerly, la inteligencia emocional. Primerita pregunta, descríbenos qué es. Excelente pregunta, Ale. Porque a diario encuentro en mis pacientes, seguidores y personas que te dicen, es que yo tengo inteligencia emocional, ya no siento nada. Entonces, la inteligencia emocional no significa el que ya te vuelvas una piedra y no sientas, porque Ok. quizás eso te hace fuerte. La inteligencia emocional es un conjunto de habilidades que te ayudan a entender para qué sirve cada emoción, qué me viene a enseñar cada emoción, cómo regulo cada emoción y cómo llevo en el día a día, en mi vida, la incorporación de todas las emociones, porque todas vienen a decirme Como algo. administrarlas. Entenderlas y administrarlas. Lo que pasa es que queremos irnos a la administración sin el Sin entendimiento. entender. Pero debe ser bien complicado, sobre todo ese proceso de aprendizaje y descubrir mis emociones. ¿Cómo se logra? Es complicado porque nosotros venimos de una formación y educación analfabeta en este tema. Cuando Claro. nosotras crecimos, nuestros papás asociaban lo que era el concepto del éxito a si sacaba buenas notas o no. Entonces, en nuestra generación crearon un sistema de creencias en nuestra cabeza donde el éxito era un número, está en honor roll, tiene buenas calificaciones, es inteligente. Entonces, ¿qué pasa hoy en día? Vivimos en un mundo complicado donde definitivamente tratar de educar niños en el mundo que nosotros vivimos es un mundo irreal, porque nunca vas a tener las mismas competencias ni habilidades. Nosotros lo poco que aprendimos de inteligencia emocional lo aprendimos orgánicamente. No conozco la historia personal de ustedes, pero si somos contemporáneas en edad, muchas de nosotras crecimos jugando con los primos, relacionándonos, interactuando y detrás de la puerta de la habitación. Algo que los Correcto. niños ahora no hacen. Sí. Tan solo Exactamente. en Entonces, tecnología. ¿cómo hacemos, doctora, para fomentar esa inteligencia emocional con los niños desde temprana edad? Lo primero, identificar que el éxito en la vida no es solo una calificación, porque estamos llenos de doctores con ataques de pánico y de personas que son muy exitosas que no saben qué hacer con un equilibrio en su vida. Entonces, el equilibrio en la vida tiene que ver con entender que una cosa es la inteligencia cognitiva que se mide por un número, si eres bueno en matemática, en cálculo, pero la inteligencia emocional es un conjunto de habilidades que te prepara para vivir tu vida y para empatizar con el otro. Entonces, realmente, no solo trabajar la parte académica, como dices tú, es importante, sino también la parte mental. Yo creo que es crucial. A veces supera el talento. Yo no sé si yo le tengo un nombre a la loca de la casa. Ajá. La mía se llama Lilita. Lilita. Y cuando me atormenta yo empiezo, Lilita, cállate. Ok. Porque lo que tú crees, lo creas. Y nosotros podemos entender que el peor enemigo de tu vida no es la mujer que te quitó el marido, no es el socio que probablemente Es te tu mente. estafó, es tu mente. Las historias que te creas en tu mente. Retomando un Tal poquito cual. el tema de los niños, lo planteas en un proceso bien fácil, pero yo como madre, ¿cómo ayudo a mi hija con el tema de la inteligencia emocional si yo no lo he logrado? ¿Cómo consigo yo tener esas Buen punto. herramientas para poder hacer la transición a mi hija? Vas a ser realmente exitoso controlando la conducta de tu hijo cuando aprendas a controlar la tuya propia. Los hijos aprenden más de lo que ven que de lo que escuchan. Pero siempre que me hacen esta pregunta, yo empiezo por un ejemplo muy sencillo. Los padres universalmente deberíamos entender, porque a nosotros nos informaron que ser buen papá es que tu hijo tenga una infancia siempre feliz. Nadie ha aprendido lo mejor de su vida estando feliz. Tú y tú han aprendido lo mejor de su vida De los después de un golpes. fracaso, de un Wow. golpe, de que te Sí, echaron, de que te totalmente deprimiste. cierto. El amor que no funcionó y ese guayabo que viviste te dio el valor personal de moverte a lo que sí merecías. El trabajo donde no te apreciaron te hace moverte de la zona de confort a buscar tus metas y propósitos. Entonces, los mejores aprendizajes de tu vida no han sido desde la felicidad. La felicidad no es una emoción que enseña. Mientras que la tristeza, la frustración, todo lo que genera cortisol y movimiento emocional, detrás de todas estas emociones hay un aprendizaje. Wow, primera Sí. vez que me dicen eso, porque yo repetía mucho, quiero que mi hijo siempre sea feliz, quiero, y Ese creo es que al como punto al que padre vamos. nos Eso es lo nos que pasa queremos todo. todos. Lo deja depende de la edad que tenga. Le cambian la maestra porque cada edad va a tener sus retos. Decido separarme de su papá. ¿Cuántas decisiones no se toman por temor a que mi hijo sufra? Sí, y lo sobreprotegemos tanto. Y Sí. tu hijo necesita sufrir
y de alguna manera aprender que la vida no siempre es lineal y no siempre va a ser felicidad, porque si él desde edades muy tempranas no aprende a entender para qué sirve la tristeza en mi vida y me permito sentirla, y esa es la palabra, permitir sentirla. ¿Cuántas veces ustedes ya de adultas no tienen amigas que les dicen, vamos a tomar algo y te olvidas de hablar de ese tema? Porque vivimos en una cultura que Queremos anula las esconder. emociones. Mira, vamos a hablar del ciclo del llanto. La viuda, cuando está en el funeral, se le droga para que no moleste, ¿ok? Y desde el amor, porque le dan la manzanilla, el tilo que no sienta. calmarla. Cuando hablamos del llanto, el llanto es un proceso químico que empieza en nuestro cerebro y que necesita salir para no ser reprimido. ¿Cuántas enfermedades hoy en día no hay por reprimir emociones y son situaciones no sanadas que se traducen en cortisol en el sistema nervioso? Cuando se viene el llanto, empiezas a llorar, las lágrimas. Cuando ya tú te permites sentir que nadie da contención, nadie da el pañuelo, nadie da el té, nadie te saca del estímulo, hay un punto donde yo lo llamo el festival del moco. Empiezas a moquear. Es donde decimos, está llorando a moco tendido. A todas nos ha pasado, soltaste. Claro. Sí. Ya después de esa desregulación que sacaste cortisol en forma de lágrima, volviste a regular emoción. Tu sistema nervioso sacó lo que tenía que sacar. Y en ese momento que tú sacaste, no estás acumulando. El cortisol acumulado se vuelve cáncer, se vuelven enfermedades del sistema inmune, porque nos han enseñado que el fuerte no habla, que yo no voy a tocar ese tema porque no quiero mover mi pasado. Que los hombres no Entonces, lloran. toda la educación es represión y por repetición lo estamos haciendo con nuestros hijos. Mami, no vale la pena que sufras, tienes muchos motivos para ser feliz, te desconecto de este estímulo y no pienses en este. Y vamos enseñando niños que el llanto no está bien cuando el llanto es una forma de manifestación para expresar lo que sentimos. Claro. Entonces, la idea es ayudarlos a ellos a identificar primero las emociones. ¿Qué siente? Mira. Si es tristeza, si es depresión, si es alegría. Pero entonces ayudarlos a identificar, Ese primero sería a el primer identificarlo, paso, pero el y en nombre. qué momento también, porque hay lugares y momentos donde tú puedes llorar, donde tú te puedes reír, porque todo tiene un lugar Esa también. pregunta me encanta, porque somos seteados bajo un protocolo social. Okay. A un padre se le casa la hija, ¿ok? Es el día más feliz de su vida para ese señor. Y a él le da la gana de, antes de que sirvan el canapé y el champán, de bailar una pieza y celebrar. Es visto como un maleducado y como una persona Porque desadaptada. rompió los protocolos. Porque rompió el protocolo. Ajá. ¿Y quién ha dicho que la felicidad se tiene que inhibir? Entonces, si hay protocolos para inhibir, tú vas a un restaurante y no es bien visto que sonríes a carcajada. O sea, hay que inhibir la felicidad, hay que inhibir sentirme vivo, porque la sonrisa es igual a estar vivo. Entonces, claro, yo Pero no hay voy a- momentos para todo también, Hay doctora. momentos para todo, por supuesto, por educación, pero entendiendo que en el sentir yo no puedo reprimir mis emociones adaptado a un protocolo social. Si yo tengo ganas de abrazar, de expresarme, de sonreír, respeto las normas de convivencia, que mi emoción no interfiera al otro, porque muchas veces tú estás en un restaurante y la está dando gritos y te molesta porque es perturbador para el ambiente. Pero es importante entender, y lo primero que los niños necesitan entender, ¿y a qué edad lo aprenden? A partir de los 3. Tan chiquito. Yo Sacar soy sus mamá. emociones. Yo soy mamá Ujú. de una niña de 3 y soy súper apasionada del tema y lo aprendemos jugando. Ella sabe que felicidad es alegría. La película este Inside Out Ay, me ha la ayudado amo, muchísimo sí. porque ya en personaje ella lo entiende y sabe que las emociones tienen colores. Pero yo soy muy aficionada a jugar a ese tema con ella. Mi hija Nicole, a sus casi 4 años, me mira y me dice, mamá, ¿estás happy felicidad? Mamá, estás triste. Mamá, estás molesta como furia. Y empezamos a recrear el efecto que las emociones tienen en el cuerpo. Lo primero que un niño necesita entender es que las emociones existen y Claro. darle un nombre a lo que me pasa. Pero yo se lo voy repitiendo. Mami, estás molesta. El hecho de que tú estés molesta no significa que te voy a dejar más tiempo en el parque porque nos vamos, se acabó el tiempo. Está bien estar molesta, respira, cálmate e igual me la llevo con la pataleta del parque porque no va a hacer lo que le da la gana porque llora, pero yo le pongo el nombre a la emoción. Claro. Cuando ya a edades tempranas yo le pongo nombre a la emoción, ella sabe identificar a sus 4 años en ella y en otro y me dice, mamá, Naomi está triste, mamá, fulanita está feliz, porque ella entiende lo que expresa la Wow. emoción con la emoción. ¿Y cuál es el Identifica. objetivo de enseñarla que identifique las emociones? Que no puedo saber qué me afecta y no me afecta si no sé cómo se llama. Claro. Entonces, en el Claro. momento que ya yo identifico que la felicidad me conecta con la sonrisa, el llanto con la lágrima y la rabia con que me quiten un juguete, ya yo le puedo dar un significado a lo que me pasa. Y te para la permite, sobre expresión. todo, te permites vivir eso que tú dices que es tan importante, que yo creo que es el mayor error, sobre todo cuando ya te vuelves adulto, que reprimes todas esas emociones. Pero Por ahora, educación. exacto, tú estás hablando y yo me quedo, creo que a ustedes también les pasa como impresionada de toda la teoría, pero vamos a la práctica. Ajá. El momento en el que necesitamos
controlar nuestras emociones cuando tú dices que pasa un suceso que te estresa, que te dispara el cortisol de repente, en el que necesitas reaccionar? Pues puedes reaccionar de una manera pacífica. A mí me han pasado situaciones estresantes donde yo me he dado cuenta que he reaccionado de manera pacífica, pero sin pedirle permiso a mi cerebro ni a mis emociones. Ha sido como simplemente una reacción. Y han habido otros momentos en los que me he puesto tal vez un poquito más chispita, por llamarlo en palabras populares. Pero entonces, ¿qué pasa si ahora mismo viene mi jefe, entra y me grita delante de todo el mundo? ¿Cómo controlo mis emociones cuando me pasa lo que no me gusta y lo que Cuando no lo que quiero que me provoca es pase? gritar, llorar y salir corriendo. Claro, o Ok, responderle. ajá, vamos a ir primero, voy a responder esa pregunta, pero primero ahora yo te voy a hacer una. Sí. Un ejercicio rapidito. ¿La felicidad es una emoción positiva, negativa o neutra? Para mí, súper positiva. ¿La tristeza es positiva, negativa o neutra? No, para mí negativa completamente. Para ti, ¿la rabia es positiva, negativa o neutra? Neutra. Ok, entonces yo les voy a explicar esto. No es lo que yo quiero plantear. Les voy a hablar de lo que las neurociencias enseñan como la codificación emocional. Ok. ¿Para qué sirve cada emoción? La felicidad es positiva, genera endorfinas, ¿ok? Ujú. La ira es una emoción neutra, porque todo lo que genera es cortisol y no hay nada bueno en la ira. La ira te embrutece, no te deja ver con claridad, pierdes el sentido común. Pero esta es la que más me encanta, el La miedo. tristeza. Fíjense eso, el miedo y la tristeza, el 90% Te de los paraliza. adultos la codifican como una emoción negativa y el miedo y la tristeza son neutras. Cuando tú estás en un centro comercial y escuchas disparos, tu sistema nervioso siente miedo y esa respuesta de miedo hace que tú puedas cuidar tu vida. Y activa el Porque la cortisol. respuesta del miedo es parálisis o huida. Hay personas que las tienen que empujar porque se quedaron frías y personas que corren por resguardar su vida. Pero si tú no experimentas el miedo, una bala te puede alcanzar porque no hay una acción a esa situación. Claro, te quedas quieto. Entonces, el ser humano necesita sentir miedo porque el miedo cuida tu vida. El miedo te aleja de peligros reales. Si tú no tienes miedo, te acercas a un precipicio y te lanzas. Claro. Entonces, el miedo no es buena ni mala, es neutra. El problema es que el cerebro no codifica cuando el miedo es real o es inventado. ¿Ok? O sea, que es como un mecanismo de Ah. defensa de nuestro cuerpo. Sí, que yo he escuchado de hecho que el cortisol no es 100% malo, de Es de hecho es defensa. necesario Sí. como Necesario. hasta cierto Hasta grado. Ahora no vas a cierto generar grado. cortisol Entonces, todo ¿qué el pasa? tiempo. Nunca Pero hay vas a- personas que necesitan el cortisol para sentirse que están vivos y viven con constante... Como esa adrenalina, y ese- adrenalina. porque son Ese personas- drama, ese drama. porque No, les y gusta generando les- conflictos a su alrededor. Porque no saben vivir en otro proceso que no sea el drama. Y eso ya tiene que ver con estructuras de personalidad, no con emociones. ¿Ok? Sí, sí, Entonces, ya entendiendo que las emociones vienen a mostrarnos algo, porque la felicidad es endorfina, la ira es cortisol, el miedo genera muchas emociones en el sistema nervioso y tiene respuesta de parálisis o ida, pero ahora vamos con con la tristeza. Si tú en un proceso de duelo no vives la tristeza, que nos incomoda, es agotadora, es la lloradera, es sentirnos down, ¿cómo tú puedes saber lo que sí quieres sin haber pasado por lo que perdiste y lo que no quieres en tu vida? Entonces, las emociones que más enseñan son el miedo y la tristeza, y son las que menos queremos vivir. Cuando nosotros aprendemos el simple hecho de que a Wow. nuestros hijos, ¿y qué pasa? Mami, estoy muy triste porque a mi mejor amiga la cambiaron de estado y se va. No sufras, vas a encontrar otra amiga. ¿Cuál es tu trabajo? Entiendo que te duele, aquí estoy con el pañuelo, no inhibo la emoción y solo te abrazo y te seco las lágrimas, porque ella necesita vivir. O sea, hay que dejar que Claro. fluya. todo, que salga todo, porque es tonto para ti, pero para ella esa edad es algo magnífico ellos y agotador magnifican lo que todo. está sintiendo. En el momento en que tú no reprimes la emoción y una niña que siempre vea que la mamá está llorando y está triste, y eso no significa que la casa está desequilibrada. Claro. Yo siempre le digo a los papás, ¿cómo tu hija va a ver un proceso natural en llanto y a permitirse abrir si tú siempre te estás secando las Sí. lágrimas? Claro, los extremos son malos. Una casa Sí. demasiado feliz o una Exacto. casa con drama. Pero me interesa la respuesta, Alejandra. ¿Cómo Ok, actúo? ¿Con ahora vamos rabia a- ante el jefe? ¿Qué hago? Identificamos ya la expresión, identificamos lo que son las emociones, que es el primer paso, Claro. que son cada una. Identificamos para qué sirve, lo acabamos de hacer. Pero vamos a la pregunta, que es la respuesta que toda persona quiere tener antes de para qué sirve cómo funcionan. Se entrenan. Cuando ya yo conozco cómo la emoción funciona en mí, ¿ok? Hay un componente fisiológico, cognitivo y conductual. Cuando yo empiezo a reconocer y me entreno en inteligencia emocional, entiendo que la rabia se llama rabia y que cuando mi sistema nervioso la siente, me da taquicardia, se me brota la vena, porque las emociones te dan señales físicas. Entonces, ¿cómo es el cuadro de la emoción? Lo primero que se activa es lo fisiológico, es ese como que ese que te da en los pies, que Impulso, te entra, sí. ¿no? Ya estás sintiendo la ira. Lo cognitivo, el pensamiento, este hijo de su que piensa que yo, los pensamientos. Y por ende lo conductual es lo que haces.
En el momento en que tú aprendes a identificar las señales de rabia en tu cuerpo, que es cuando ya tú sientes el pecho, se te brota la vena, ya me da la taquicardia, toda persona se entrena en qué hago al momento de gestionarla. Si ponemos un tema de pareja, si ya los dos somos, hablando queridito, de mecha corta, y cuando sentimos el cortisol, entramos en un conflicto. ¿Qué son dos personas emocionalmente inteligentes? No son las que no se gritan, no son las que no sienten y no son las que se hablan bonito porque en un momento de ira tú vas a ofender y a gritar. Claro. Pero cuando ya entendemos que esto nos está superando, hacemos un acuerdo cuando el cortisol baja. En esta casa, siempre que hay una discusión, nos enfriamos y nos vamos y después regresamos. Y acordamos que cuando a mí me dé mi ataque y a ti te dé tu ataque, en esta casa está prohibido a sentarse a conversar mientras estemos en Uy, cortisol. pero ¿qué pasa Eso con me las mujeres encanta. que queremos solucionar ahí? Sí. El hombre por lo general dice, después hablamos y tú estás, pero ¿por qué hiciste eso? ¿Pero y para qué? ¿Pero Porque- cuándo? ¿Dónde? ¿Cómo? Entonces ahí es Porque donde la ya mujer va. nos tenemos que entrenar. Es eso. Para en la trabajar inteligencia la emocional. inteligencia Ya va, es que aquí emocional. está el punto. Tú quieres, la pregunta es, ¿tener la razón o solucionar el problema? Solucionar. Cuando Y tú te también sientes- tener la razón, porque las mujeres somos tercas. Entonces, lo solucionamos primero Ajá. y después que nos den la razón. lo que pasa es que aquí hay otro punto más profundo. La razón es una interpretación y es el concepto mejor repartido que nadie tiene. Porque la razón es un juicio. Y cuando entendemos que mi razón es solamente una interpretación de mi realidad, es cuando sueltas el ego y aprendes a entender que las conversaciones de altura son para negociar y no por quién empezó, quién terminó. Y solo aprender eso en la vida. Y con los Te va a niños, y ayudar. con los niños igual. ¿Qué fue mi hermano que me quitó el control? No me importa quién terminó ni quién empezó. ¿Cómo se basa una educación en inteligencia emocional? Si yo tengo un niño que es el que molesta y el hermanito que se deja molestar, cuando la mamá entra a la escena del acto y entra como quizás juez a determinar la sentencia de estás castigado porque molestaste a tu hermano, yo estoy creando un niño víctima y victimario. Porque le estoy enseñando al que molesta a que es el malo del cuento y al pobrecito al que no se defiende. Como a mí me interesa entrenar las habilidades para ellos dos, ¿qué les digo? El control, pelea, se los quito. No me importa quién empezó ni quién terminó. Se van a enfriar en habitaciones separadas y solo cuando nos calmemos, porque en esta casa con gritos no nos entendemos, nos sentamos a hablar cómo solucionamos el problema del control. Entonces el problema no es lo que tú tengas con tu hija y lo que te moleste, es entrenarla. Uno, cuando en esta casa sentimos ira, que significa gritar, decir malas palabras y todo lo que hemos hablado, está prohibido sentarse a hablar bajo el efecto de la rabia. Nos enfriamos y después vamos a hablar solo para ver cómo solucionamos el problema y no quién tiene Y la si yo soy culpa. la que tengo ira, ¿cómo la descargo? O sea, Hay voy muchas maneras. a gritar Mira, sola. cuando tú te apartas, todo es válido. Respiras, tomas un vaso con agua. Yo te voy a decir, yo tengo un muñequito, es una pera de boxeo, Le entras chiquitica. a- Y cuando yo tengo una situación que yo tengo, que no la puedo drenar de otra manera, estoy en mi casa, el muñequito es tan cómico. Dice, dame, dame. Y llega un punto que yo empiezo y le doy al bendito muñequito y Nicole lo agarra a veces de juguete. Esa es mi forma. Hay Ok. muchas personas que conectan con la meditación. Claro, fíjate, Ay, estamos sí, hablando sí. del Y tema la de los yoga, niños. De Sí. la Sí. respiración. Sí. Hay muchas personas que tienen un mantra, hay muchas personas que como conocen sus procesos solo se apartan y respiran. Y ellos solo se entienden. Porque, Sí. ¿qué pasa? Wow. La ira tiene un componente muy importante en lo fisiológico. Lo primero que te altera el cortisol es la respiración. Por eso es que sientes el hueco en el estómago. Claro. Ese Y pasa vacío, mucho en los sí. ataques de ansiedad. Hoy en día, ¿cuántas amigas tú no tienes que te dicen que van al emergency creyendo que tienen un accidente cerebrovascular, un infarto y es un ataque de pánico. Y A ver, que el ataque de pánico, un organismo colapsado de cortisol. Entonces, hoy en Wow. día hay gente, hoy en día existen más seres humanos medicados que meditados. Porque Así con es. el simple hecho de aprender a meditar, la ciencia ha encontrado que el cerebro se desinflama, inhibe el cortisol y puedes minimizar los Qué episodios de ansiedad. interesante. Entonces, Fíjate es tú con el conocer tema tu de los organismo. niños, pero ahora cómo llevamos esto al plano de laboral, el plano del trabajo. ¿Cómo aplicamos la inteligencia emocional con nuestros compañeros de trabajo cuando estamos en situaciones que no son justas? La vida pocas veces va a ser justa, pero el problema es que también dentro de nuestra codificación de carácter nos han enseñado que hay que ser jodida en la vida. Entonces, ¿quién es la jodida? La que no deja pasar una, la que se le enfrenta a todo el mundo, la que tiene la lengua larga. Y aquí es importante que todo el que nos escucha haga esta distinción. Todos tenemos una tía que es jodida pero no tiene carácter, ¿ok? ¿Se entiende lo que quiero plantear? Porque ¿Cómo sería? ¿Cómo el sería? carácter Es se jodida. mide por la capacidad de solución que tú tienes ante un conflicto. Y hay personas que cuando tienen un conflicto se vuelven nada, pero empiezan a gritar. Ajá. Entonces, carácter y mal carácter no es lo mismo. Yo puedo tener mal carácter porque soy atravesada, grito y no le paso una a nadie. Pero quizás no tengo carácter porque con firmeza no planteo un límite, no pongo un punto de vista y no establezco lo que quiero o no permito. Claro. Y hay maneras muy educadas de hacerlo, que no es desde el conflicto. Lo que pasa es que si seguimos revisando, venimos de una cultura de show. Veíamos la novela
con Lupita Ferrer y la abuela, donde le tiraban la maleta al marido, Ay, sí, donde eso es terminábamos cierto. gritando y nos enseñaron Queremos a ese entender drama en que nuestra el vida. conflicto es la Totalmente. forma de tener carácter. Entonces hay una cosa muy bonita y que yo le he visto en la práctica y la persona que lo logra entender tiene un paso más adelante de otro. Tú tienes un poder que la vida te ha dado y ese superpoder tú lo activas o no. Y es el poder de entender que donde tú pones tu atención crece y donde la quitas se extingue. ¿Ok? El sabio ignora. Porque ignorar no te hace débil ni te hace idiota. Te hace entender en quién y cómo yo voy a desgastar mi energía, porque el poder de que te desgaste te lo da el Eso, otro. yo quiero entrar ahí porque a mí me cuesta un poquito. Ignorar. A mí me cuesta, un mira, trabajo. es Es un que lo que trabajo. pasa es que yo he sido súper tranquila de carácter siempre. Y según yo he tenido inteligencia emocional en mi vida, bla, no sé qué. Pero también me ha pasado que de repente, como cualquier ser humano, puedo sentir enojo, puedo sentir Válido. frustración. Y entonces la gente me ha regresado a ver, yo tengo un apodo que me dicen Caramelito, me lo pusieron hace como 10 años, que porque la niña dulce. Pero puede ser un caramelo agrio. Entonces, me han dicho, Chupetica de agua. claro, te respondo, o como tú dices, pongo límites, porque yo no soy ni grosera, ni gritona, ni nada de eso, pero de repente me hago sentir un poquito, es como, "Ah, ay, tú no eres la Caramelito", y eso me dispara el cortisol. Lo que pasa es que aquí yo te invito. ¿Cómo haces esa diferencia entre aprender a tener gestión emocional sin dejar que te sobrepasen? No, aquí la invitación sería que ya que tú me estás compartiendo esto, revises el concepto de acción y reacción. Ok. Cuando yo soy muy buena y callo, no digo, evito, porque la mayoría de los problemas que tenemos son por las conversaciones que decidimos no tener, más que por las que sí, llega un momento en que tu cuerpo acumula tanto que lo Y que hay es una botas. reacción. Entonces yo te invito a que mientras más tú acciones y en el momento digas lo que no te gusta, pongas el límite y no vayas acumulando nada, te vas a controlar mucho más porque no vas a llegar a la reacción. Entonces la mayoría de las personas que en su personalidad son pasivas, son dulces, son las buenas, son candy, son esto y aquello, son personas que no accionan, sino que reaccionan. Y van cuando dejando pasar. explotan es porque explotan. Claro, Claro. es como cuando tú barres y vas metiendo debajo de la alfombra todo el sucio. Llega Y un de momento en que repente. cuando se hace te vas a tropezar. Entonces la invitación, todo lo que te moleste, sácalo. En el Ok. momento indicado, porque la acumulación de lo que no dejaste dentro va a hacer que la loca de la casa no se ensucie. Y que ya tú puedas tener más control emocional de una situación. Ok. Yo ¿Ok? sigo haciendo la lista, sigo ignorando. ¿Qué más debo hacer en el trabajo? Pero es que depende de lo que esté pasando en el trabajo, porque evidentemente aquí hay un tema. Nunca, las injusticias siempre van a estar presentes, ¿ok? Y cuando empezamos a entender que no hay cosas que no podemos cambiar y que no todo lo podemos controlar, Ah, es eso es cuando bien decidimos en qué sí importante. nos podemos enganchar y poner nuestra Sí. energía, porque en lo que no te va a desgastar. Y nosotros libramos o asumimos muchas batallas en la vida que escapan de nuestras manos. De hecho, te pongo un ejemplo. Cuando tú prendes el carro y vas en autopista, imagina que vas a llevar a tu hijo a Orlando, por poner un lugar. Tú cuando prendes las luces de tu carro, si te vas de noche, tú no puedes ver cómo va a ser el camino desde que arrancas hasta Orlando, ¿verdad? No. Tú cuando prendes las luces te da un campo visor de un radio, pues de un perímetro. Entonces nosotros queremos ver siempre a futuro lo que va a pasar. Si yo no le digo hoy lo que va a pasar mañana, si yo no pongo un límite lo que va a pasar mañana, y cuando nosotros aprendemos a librar batalla día por día y a vivir un día a la vez, empezamos a cuidar nuestro cerebro de no cargarlo de cortisol innecesario. Los conflictos son ansiedad y la ansiedad es exceso de futuro. De la preocupación que me causa todo lo que va a pasar mañana sin ocuparme de hoy. Si hoy algo te molestó, háblalo. Si hoy lo consideras una injusticia, canalízalo. Si hoy algo lo puedes ignorar, trátalo, porque eso es lo que va a generar que la acumulación no se Interesante. convierta en un Ok, conflicto. doctora, yo quiero hacerte justamente una pregunta referente a lo que acabas de decir. Cuando tú utilizas varios métodos, la rabia, primero cuando pasa en tu hogar una situación que te molesta, que no está bien, lo hablas, primero gritas. Por Primero, supuesto. lo primero es, creo que es de humano, Por supuesto. gritar, enojarte. ¿Por qué? Porque tienes rabia y porque tienes frustración. Total. Cuando es una conducta repetida, ya es frustrante completamente. Luego utilizas la inteligencia emocional, te sientas, lo hablas, lo pones ejemplo, vamos a practicarlo y no pasa nada. No estás en el mismo nivel de conciencia de esa persona. Y Entonces, sería importante revisar llegas, los puntos de entonces encuentro. caigo en la frustración porque lo digo, me pasa mucho eso en mi casa, por ejemplo. Quiero educar a Andrea, que es mi hija, que tiene 13 años, bajo estas emociones, y yo también la trabajo día con día, y sí, lo hablo, pero tengo a mi mamá por otro lado, que es ese factor que te hace como no bullying, pero que no permite
La contraparte. que es la otra contraparte. Entonces, luchar en contra de un adulto es muy difícil. Que viene de otra crianza muy Que diferente. viene de una crianza que nunca, yo estoy segura que si yo le hablo de inteligencia emocional me va a decir, ¿qué? ¿Qué es eso? Entonces, tengo 2 niñas, Mira. estoy criando 2 niñas, una de 72 años, que es casi que imposible dominarla o controlarla o enseñarla, porque eso sería reeducarla. ¿Cómo se hace con eso? Y una niña que es una esponjita. Yo en 15 años que tengo de carrera profesional he evidenciado que somos injustos con los niños y los adolescentes, porque los culpamos de situaciones de las que ellos no son responsables. Y nosotros nos quejamos de lo que permitimos. Yo siempre pregunto esto, métanse al terminar esta grabación en Google y busquen qué empresa ha sido exitosa si la directiva no se pone de acuerdo. No la van a encontrar. Porque una empresa que tenga presidente, vicepresidente y se contradiga, no hay nada más desesperante que una empresa familiar que es por mujer y hombre y en sus problemas de pareja lo llevan a la empresa. Claro. Todos hemos pasado y hemos entendido que es agotador. Entonces existe lo que se llama el familiograma y el organigrama, ¿ok? ¿Qué pasa? Cuando tú vas a invertir un dinero y se te ofrece en una sociedad, yo me hago una pregunta. Tú te sientas, buscas un contador, analizas la zona, si es rentable. Tú no vas a invertir ese dinero en ese proyecto si tú no estás seguro antes de un estudio y una planificación. Totalmente. Culturalmente nos educaron y nos entrenaron para prepararnos para un plan de trabajo y económico. Si el proyecto más importante de tu vida resulta que son tus hijos, ¿por qué no lleva una preparación previa? ¿Ok? ¿Por qué no hay una estructura previa de lo que yo quiero conseguir? Porque aquí vamos a entender esta consigna que es lo que el niño entiende y es lo que le transmitimos en esta inconsistencia de las casas. Porque pasa cuando hay una abuela, otro cuidador, la nana, un papá divorciado, un papá presente y los adultos no se ponen de acuerdo. ¿Qué te hace ser un adulto? No son la cantidad de años que tienes en la partida de nacimiento o en tu ID. Un adulto es una persona cuyo cerebro es capaz de identificar en un nivel de conciencia que todo lo que yo digo algo tiene una consecuencia en mí y en el otro. Si eso a tus 40 años no lo logras, no eres un adulto. Porque en el momento en que tú no entiendes que todo lo que tú dices o haces tienes consecuencia para un sistema, una persona o un niño, te estás comportando como un niño. Entonces, en esa casa, quien es el adulto y tiene la capacidad de entender solo este punto, todo lo que yo digo algo tiene una consecuencia, es el que yo siempre digo, el que tiene más recursos los pone en la mesa. Porque si tú tienes una pareja disfuncional y un ex que es inmaduro, te vas a poner al mismo nivel de él y ¿quién va a salir afectado? El niño. Entonces, el que tú pongas los recursos en la mesa te hace sabia. Porque poner los recursos en la mesa es entender, yo me puedo hacer más cargo que él de esta situación o puedo empezar a promover esta situación porque emocionalmente yo quizás estoy en un nivel mental mayor que él. Y no desde el ego, es desde la racionalidad de entender que si no hay un orden en un hogar, no le podemos pedir más a los niños porque quienes confundimos la conducta es la ambigüedad de criterios en el hogar. Siéntate a conversar con la abuela y ponle límites, porque el problema también se presenta que nos enseñaron a amar incondicional y a entender 3 creencias. Nuestros padres nunca se equivocan, hay que aceptarlos como son y ya están viejitos y no van a cambiar. Mi papá viene de vez en cuando, vienen en México. Y yo a mis casi 40 años todavía cuando llega a mi casa y es invasivo por algo, me siento mala hija cuando le digo, le pongo un límite. Y después mi cerebro dice, ya va, no es omnipotente, no es dueño de la razón absoluta, son mis límites, soy una adulta y conversando y entendiéndonos se los tengo que ¿Y plantear. cómo hacerlo? Porque cuando no lo hacen, enseguida dicen, Sí, soy una sí, carga, sí. me tengo Se que ir, te victimiza. dejo No con tu hija, me voy. Tengo No- mi casa, no no caer- tengo por qué pasar No por él. caer en la manipulación, Ah, porque interesante venimos en eso. una generación de que nos dejamos manipular por nuestros padres y manipulamos a nuestros hijos. Entonces es una cadena. Oh. Nosotros nos dejamos manipular de nuestros padres y, es Y un acto luego queremos inconsciente. manipular a con los nuestros niños. hijos. A mí no me parece, pero si tú quieres herir mi corazón, mamá, no sé, eso es manipulación. Claro. Entonces son patrones inconscientes que nos vienen enseñando un poco las dinámicas de relación donde nos dejamos manipular por nuestros padres, entendiendo que eso es amor y aprendemos a manipular a nuestros hijos para conseguir una Ahora, de la respuesta. anécdota de Oniuska, yo quiero hacerte una pregunta. Una persona que tiene 40, 50, 60, 70 años, ¿puede cambiar ese chip si realmente lo quiere y Toda- aprender a gestionar sus emociones? Somos eternos aprendices. Sí, claro. Pero, o sea, si y hasta quiere, lo- si sí, lo quiere hacer. Es un y si tema, lo quiere ya va. entender. El cambio no se viene porque te señalen y te lo pidan. El cambio viene cuando hay un patrón de ti que tú dices, esto no me está llevando a nada, toqué fondo, no estoy siendo feliz y solo allí viene el cambio. Ok. Por eso nadie cambia por nadie. Cambiamos en la conciencia de ser mejores personas para estar con o estar en. ¿Se entiende? Sí. Y eso solamente lo generas tú. Entonces, ¿qué pasa?
Al hablar de inteligencia emocional son muchos temas que hoy están como que en la mesa. Sí. Principalmente el tema de las redes sociales, hoy hablamos de miles de teorías. Y haciéndole una invitación a los papás, todos los papás de esta generación queremos hacer lo mejor que podemos con lo que tenemos. Pero el exceso de información nos tiene paralizados. Sí. Porque en este tema de la disciplina positiva y la inteligencia emocional y todo este tema, hablamos entonces de dejarlo ser. Ya va. Ajá. Dejarlo ¿A qué punto? ser es entender que yo puedo entender que te frustra que yo te diga que se acabó la hora de videojuego, que me tienes que entregar el teléfono porque tú no haces nada durmiendo con un teléfono con 11 años. Porque Absolutamente. hay muchos peligros en la internet. Entonces, ese concepto de intimidad, un niño a los 11 años no la puede tener. Porque no se puede Bien. tener intimidad a una Estoy edad de que no estás acuerdo con maduro eso. para Claro. esto. O sea, Yo que no hay que quería dejarlo ser. Esa Sí. frasecita no va. No Ya va. va. Pero yo quería preguntarte justamente eso. ¿Qué actividades recomiendas tú o juegos que podamos nosotros recomendarle a nuestros hijos o podamos comprarle a nuestros hijos para que ellos vayan desarrollando esa inteligencia emocional? Es que ahí está el punto. Existen un montón de lecturas. De hecho, hay un libro que yo amo que se llama Los 7 hábitos de los adolescentes efectivos. De hecho, hay un Ok. libro que es de adultos que es Los 7 hábitos de las personas altamente efectivas. Pero este que te estoy mencionando es una versión para adolescentes. Como este te puedo nombrar 1000 opciones. Libros, podcasts, entrenamientos, programas, que ninguno te va a servir si no empiezas tú por aplicarlo desde casa, porque la teoría se queda en la teoría. Entonces, ¿dónde empieza una crianza basada en inteligencia emocional? Donde reviso si le tengo normas, donde reviso cuáles son los límites que le establezco, donde entiendo que con todo y que hay normas y límites, el hecho que se los ponga no me los va a aceptar de buena manera, pero yo quiero preguntarte a ti. Tú vienes manejando en exceso de velocidad o probablemente es injusto lo que el policía vio y tú no hiciste. ¿Qué persona en su sano juicio, que no sea bipolar, Ajá. maníaco depresivo, Ajá. va a aceptar la multa del policía sonriendo? No, ninguno. Tú la aceptaste porque la tienes que pagar, pero no lo estás haciendo con una buena actitud. Entonces, no esperemos que nuestros hijos, que los niños siempre van a verse regidos por hacer lo que les dé la gana, cuando les da la gana, como les da la gana, porque esa es la mejor mamá, va a sentirse feliz y a darme una sonrisa cuando yo le ponga una norma. ¿Qué es la inteligencia emocional y dejarlo ser? Entiendo que estás molesta o entiendo que te frustre que se Pero acabó igual va a pero pasar. igual lo vas a hacer. Claro. Porque la norma lo necesita el niño para saber qué se espera de mí, el límite hasta dónde voy a llegar y qué es lo que pasa cuando yo no lo hago desde el hogar, que estamos edificando a la bendita generación de cristal que nos sale en todos lados. Que y que todo la- les sí, afecta. Que todo les afecta y sufren. no soportan un jefe, a todo lo llaman acoso, siempre sufren porque no le enseñaste a tolerar la frustración de que la vida te va a decir que no 60,000 veces en la vida porque es parte Claro, de vivir. Y si tú no totalmente. lo enfrentas en casa, ¿eso cómo lo va a aprender? Doctora, Entonces, yo creo que esta pregunta se la hace todo el mundo. ¿Cómo afecta el uso de las redes sociales y la tecnología hoy en día en la educación y sobre todo en la inteligencia emocional que nosotros queremos que nuestros hijos aprendan? mira, todos los hijos de todas estas personas y de los tecnólogos más reconocidos de empresas como Microsoft, Facebook y todas estas aplicaciones estudian en colegios con metodología Waldorf. Esos colegios tienen una metodología donde está prohibido la pantalla y el electrónico, porque el neurólogo, el tecnólogo y todas las personas que estudian el cerebro, Ok. porque nosotros somos títeres de un sistema, saben el efecto y para qué está hecho. Y como lo saben, no Ujú, permite no que quieren que sus sus hijos lo hijos, consuman. claro. Entonces, ¿qué es la metodología Waldorf? Socialización, creatividad, porque lo más importante es entender que una mente creativa, que la creatividad es la madre del emprendimiento, porque tú para poder emprender necesitas crear y para crear, ¿qué necesitas? Tener la necesidad o tener la motivación. Claro. Y si tú no le desarrollas a tu hijo el área del cerebro que tiene que ver con la imaginación y por ende que tiene que ver con la creatividad, es jodido que de adulto vaya a emprender y tenga las ideas para hacerlo. ¿Cómo se ve esa cadena? Entendiendo que cuando la tableta llega, porque si nos vamos a sincerar, así como la buena vida no es para gente cómoda, la buena crianza tampoco lo es. Porque la buena crianza es agotadora. Es como que sacar un Totalmente. bolso grande para ir al restaurante y que tenga los juguetes para que mientras yo estoy almorzando con mi esposo ella se entretenga y no darle la pantalla. Pero entender que la crianza es a futuro. Porque si yo a mi hija no le enseño que en un restaurante se conversa y se interactúa, yo no puedo pretender que a los 15 ya hable conmigo, porque no le enseñé el hábito. Totalmente. Entonces, esa pregunta de la pantalla me la hacen mucho y la vamos a simplificar así.
La Organización Mundial de la Salud ya afirmó en el DSM pasado, que es el libro de trastornos mentales, la adicción a las pantallas de videojuegos como un trastorno de salud mental. Todas estas aplicaciones que ya tú ves, que se han manifestado varios gobernantes del mundo y de los Estados Unidos poniendo restricciones, es porque la Organización Mundial de la Salud y los CDC tienen tasas rojas elevadas de depresión, ansiedad y problemas físicos y miles de cosas que están pasando por la mala utilización de la tecnología. Qué No impresionante. es culpa del que la creó. Es responsabilidad de los Nosotros, de padres los el mal padres, uso que ponerle estamos teniendo. límites. Exactamente. Porque ¿qué es lo que pasa? Ningún niño y adolescente te va a decir, toma, he jugado demasiado, ahora voy a socializar. No. Sí. Porque el No efecto que la pantalla tiene en el cerebro, que es un acto irracional porque genera dopamina, Es un porque es vicio. una droga legalizada. En el momento en que yo tengo un niño en el cuarto y lo normalizo, que ya no juegan y son tecnológicos, no estoy entendiendo que nuestros padres tenían miedo de perdernos a nosotros en la calle, pero nosotros los estamos perdiendo en la habitación sin darnos cuenta. Porque todas esas funciones que tienen que ver con socialización, defender tu punto de vista, criterio, carácter, tolerar, se aprenden jugando y socializando con Y juguetes me y imagino juguetes que por eso hay tradicionales. tantos niños Qué malcriados, increíble. rebeldes, Claro. agresivos, No son quieren las hablar con los reacciones, no quieren hablar con los papás, papás, son las por reacciones Todo supuesto. a parte esto. de la nueva normalidad y el hecho de que algo sea común no lo hace normal. Y la invitación es al que todos nos escuchen, no normalices cosas que hoy las han hecho comunes pero que van a desmembrar la infancia. Wow. Entonces, ¿qué tipo de terapias existen hoy en día? ¿Qué nos puedes recomendar para trabajar la inteligencia emocional, tanto en los adultos como en los niños? Mira, puedes hacerlo en forma de cursos, de asesorías, de libros, pero lo primero es entender que la inteligencia emocional, como lo mencioné al inicio, es una habilidad que se aprende. Es que hay un punto importante y es un tema de educación. ¿Cuántas mamás en el grupo de las mamás del colegio tú no escuchas que llevan al niño al coach académico, al coach deportivo o al coach de lengua, si tienen una debilidad? El colegio te lo asoma de una vez. No va bien en cálculo, búscale un coach. Normalizamos, seguimos normalizando la inteligencia cognitiva. ¿Cuántos tú escuchas que van a un coach emocional porque el colegio solo te va a indicar que algo no está bien con el niño cuando no saca una buena nota o se porta mal? Porque los dos son Mal disruptivos para el comportamiento. sistema. Ujú. Pero el niño pasivo, retraído, que no habla, que no socializa, ¿cuándo te lo van a referir o te lo van a Nunca, sugerir? nunca, jamás. Cuando vemos las estadísticas, se quitó la vida, tiene problemas de esto, depresión, ansiedad, ¿cuáles son las alarmas? No hablaba, era pasivo, no Era se relacionaba. asociado. Sí. Lo interno, ¿qué es lo que hace más ruido? No le estamos dando importancia, porque estamos normalizando esos comportamientos como algo parte del día a día. Un ser humano nació para ser sociable y va a morir sociable. Y por eso todos los espacios que nos permitan que nuestros hijos interactúen, se relacionen y en esa interacción social aprendan a enfrentar, a sentir y a gestionar emociones, son aprendizajes importantes para la vida. Esta es la generación de la inteligencia emocional, pero lo hablaba antes de entrar a grabar. Estamos en un mundo tan de cabeza, donde se ha perdido el sentido de la vida y el propósito, Todo. que les dejo una tarea para que se la lean e investiguen. Ok. Existe la inteligencia espiritual. Y la inteligencia espiritual es ese escalón que nuestros hijos la van a empezar a profundizar más, así como nosotros profundizamos la emocional, donde ya no basta solo con aprender y entender emociones, sino entender que si yo en mi vida no desarrollo un sentido de por qué vivo y un propósito para qué vivo, las tasas de salud mental van a seguir en incremento. Wow. Porque seguimos viviendo vidas muy vacías. Y por eso la inteligencia espiritual nos viene a decir que hay algo más atrás de muchas cosas que ¿Y cómo se vivimos fomenta banales. eso con nuestros hijos? A mí me preguntan siempre cuál es el colegio que yo quiero para mi hija. De hecho, ninguno me gusta porque tengo mis temas con el sistema educativo, pero es el que hay y es en el que ella debe estar. Pero lo único que su papá y yo hemos conversado es que ninguno de nosotros somos de religión, porque no creemos en la religión porque la vemos como un dogma. Pero eso no significa que el no creer en una religión no te haga ser una persona espiritual, porque nosotros tenemos nuestras maneras de desarrollar nuestros procesos espirituales y de conectar De con nuestra eso que fe. tú creas. En algo que nosotros coincidimos como pareja, entre tantas cosas que no coincidimos como muchas parejas, es que queremos que nuestra hija crezca creyendo en algo. Porque creer en algo es lo único que te va a dar alivio al sufrimiento humano. Cuando tú tienes una enfermedad, cuando tú tienes algo que no está en lo terrenal, que no está en ti, lo único que te aferra es la certeza de. Y por eso la certeza se educa. A través de un colegio, a través de llevarlo a una iglesia, a través de enseñarle que hay algo más grande, que no es el cuerpo y no es el ego, que nos puede dar refugio y que nos puede dar calidez. Y eso no se trata de religión. Un día un paciente me decía, un día en tal colegio, cuando hubo un incidente que se prendieron las alarmas, mis hijos me hicieron llorar porque lo único que me dijeron fue me dio paz orar debajo del pupitre. Entonces ahí hay un Qué belleza. aprendizaje que en el momento en que tú le enseñas a conectar con que hay una fuerza mayor y a creer en algo, los estás enseñando a sufrir menos. Porque no hay nada. Sí. Respecto a eso, yo quiero decir una frase que a mí me llegó mucho
de un hombre que es sumamente inteligente y que habla de este desarrollo espiritual. Él dice, no existe un solo ateo en la cama de un hospital. Eso a mí me tocó el alma porque tienes toda la razón en lo que dices cuando hablamos de transmitir eso a los pequeños. Nosotras ya somos mujeres Es adultas, una contención que le cada estás dando una para con la su vida. creencia. Pero claro, hoy en día tenemos a una generación tan superficial que piensan en ellos y que como Y tú tampoco dices, creyente. tan poco creyentes, no creen en nada, Sí, en absolutamente No, nada, porque no por desarrollan el ego eso. no se los permite. Que realmente es solo una situación en la Sí. que te ves entre la vida o muerte. Dices, Dios mío, por favor, no me quiero morir, ayúdame. O sea, acudes a el algo. primer principio de la existencia humana es no creer en nada. Porque cuando tú no crees en nada, no hay nada que te sostiene. Claro. Y se vienen épocas difíciles para este mundo, ya lo estamos viendo. Y nuestros hijos van a necesitar cosas que los sostengan en temas espirituales para poderse Wow. mantener en este proceso Yo creo terrenal. que Yugle tiene que venir a una segunda parte para Sí, porque hablarnos es muy corto. de la inteligencia espiritual, porque me quedé impactada Fue con muy todo poco esto. tiempo Y han sido para todo. muchísimas herramientas que hemos aprendido. Gracias A por ustedes estar por la aquí. invitación. Realmente yo creo que ahora vamos a tener que poner en práctica, Sí. chicas, todo Vamos esto. a ser más espirituales. No se olviden de darle like, de comentar aquí abajo de qué otros temas quieren que hablemos también en su podcast Amichis. Y aquí están todos los enlaces para que los vean, enlaces extras.